Muy bien, muy buenas tardes. Les saluda el licenciado Jorge Luis Monroy. Espero que todos estén bien. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Bueno, licenciado. por motivos de fuerza mayor, la licenciada no nos va a acompañar el día de hoy y yo estaré a cargo de impartirles el tema de los recursos, el tema de las impugnaciones en cuanto a derecho procesal de trabajo se refiere. Cualquier acotación que tengan, cualquier pregunta, levanten la mano una vez. Aquí estamos para aprender. Nadie lo sabe todo y todos tenemos derecho a dudar. Bien. En cuanto al tema de las impugnaciones, este es un tema bien particular, bien bonito, porque como bien tenemos definido por acá, son los actos procesales de todas las partes y estos van a estar dirigidos a que obtengamos un nuevo examen sobre esa resolución que ya se dictó. Esto lo vamos a hacer ya sea de forma total o de una forma limitada a unos extremos. ¿Y esto por qué? Regularmente hay resoluciones que no nos terminan de perjudicar. Hay cuestiones que no son de beneficio y cuestiones que no son adversas. Por eso es que lo vamos a hacer de forma total o limitada. Cuando habla acá de un nuevo proveimiento acerca de la resolución, es que ya sea el mismo juez o un tribunal superior nos den una nueva visión de esa resolución. Y acá lo vamos a hacer porque estimemos que se está vulnerando el derecho, ¿sí? O incluso que un trámite esté mal realizado. Y entonces vamos a hacer nosotros siempre ver esa situación al tribunal. Acá el control lo puede tener el mismo juez que dictó la resolución o ya cuando él no tiene el control, que sea un órgano superior. Y este va a ser quien tenga la facultad para revisar las resoluciones. El medio de impugnación o el recurso es un medio de control que tienen las partes para determinar, señor juez, señores de la sala, señores del tribunal, no estoy de acuerdo con la resolución que se está proveyendo. Acá tenemos dos situaciones. En cuanto a los medios de impugnación, si es el mismo juez ante quien vamos a plantear el recurso, la doctrina lo denomina como un remedio procesal. Si es un tribunal superior quien va a revisar, ahí es cuando nosotros ya lo denominamos recurso. Son situaciones que son netamente doctrinarias, sin embargo, es necesario que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque regularmente en pregunta de privado les hacen esta situación. Indíqueme qué es un remedio procesal, indíqueme qué es un recurso, en qué se diferencian, ante quién lo va a plantear. Si bien es cierto, como les digo, es una situación netamente en el tema doctrinario, no deja de ser una pregunta que pueda venir en el examen. En cuanto al tema de los recursos y remedios procesales, el recurso es una especie de lo que nosotros denominamos medio de impugnación. Como ya lo dijimos, el tema en sí van a ser los medios de impugnación. El tribunal que actúa en el recurso, cuando es un recurso de alzada, se le va a denominar iudex ad quem o ad quem. Regularmente se los aceptan así en el privado. Y aquel que va a impugnar o al que se le va a decir, mire, la resolución está mala, se le va a decir acuo o tribunal inferior. Quienes intervienen dentro del recurso van a ser llamados recurrente y recurrido. Esto no indica una necesidad en la que tengamos la postura de que haya ocupado algo en la primera instancia, sino que, como bien les decía, puede ser el propio juez que la dictó y siempre la parte que se sienta afectada o agraviada por la resolución que se dictó. Como ya dijimos, vamos encaminados a ese nuevo examen, total o parcialmente, limitado en extremos en algunas ocasiones,
para que se nos dé una nueva resolución judicial. Ahora, acá es, los motivos que aduzcan ustedes como impugnadores, ¿sí? Lo van a hacer por el fondo o la forma. Cuando hablamos de una cuestión de fondo, estamos hablando de que a criterio de nosotros, el derecho no está bien interpretado. ¿Esto qué quiere decir? A criterio de nosotros, el cálculo de una indemnización debe hacerse no estimando solamente el sueldo que ustedes tenían. Y ustedes dicen, no, señor, yo tenía en mi sueldo, como sueldo base tenía salario mínimo, pero vea, mensualmente tenía un bono de 700 quetzales. Esta integración la tiene que hacer, porque usted solo me está resolviendo conforme a mi salario mínimo. Ese es un extremo que podría ser el fondo, porque la ley establece que debe ser sobre la totalidad de lo que ustedes ganan, no sobre lo que se reporte. Porque ¿qué hacen algunos patronos en ocasiones? No digo que todos lo hagan, pero es una situación que sí puede darse. Algunos patronos tienen la costumbre de reportar solamente el salario mínimo para cuestión de pago del seguro social, para los descuentos y otras situaciones. Entonces, esa es la que denominamos cuestión de fondo. O a la forma. ¿Y por qué a la forma? Recordemos nosotros que ¿qué estamos viendo ahora? Nosotros estamos viendo derecho procesal. Y en esencia, el derecho procesal o el proceso de trabajo, el proceso laboral, es una serie concatenada de pasos o de actuaciones sucesivas que nos van a llevar a la resolución del conflicto. Pero ¿qué sucede si nosotros determinamos que hay una variación en el proceso? Esa es una forma que no está bien establecida. ¿Sí? Nosotros vamos a esos aspectos de forma incluso por la apreciación que se vaya a hacer de los medios de prueba. En cuanto al tema de la valoración de la prueba en el proceso de trabajo, vamos a atender siempre como necesario, como obligatorio, a la equidad. Alguno de ustedes que haya hecho pasantías, puede ser, habrá escuchado, o aquel que ya trabaje en este aspecto jurídico, sobre los sistemas de valoración de la prueba, que regularmente, conforme el Código Procesal Civil, está el sistema que es en conciencia, la libre valoración y la sana crítica. Sin embargo, en el derecho de trabajo se especifica que hay que atender a las reglas de la equidad. ¿Y por qué a la equidad? Hemos determinado, conforme a los principios del derecho del trabajo, que el trabajador está en una posición de desventaja frente al patrón. Y eso es precisamente lo que trata la equidad, de que equiparemos efectivamente al trabajador con el patrono. Obviamente, en cuanto a una situación de justicia, no ponerlo en una situación de ventaja, que es otra situación que se trata mucho. Los recursos van a caracterizarse porque al plantearse y resolverse no van a generar un nuevo proceso. Se dan dentro del mismo proceso. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan, dentro de la Constitución como principio básico, tenemos la doble instancia. ¿Y esto qué quiere decir? Que no vamos a estar sujetos solo al juez de primera instancia o al de primer grado, sino que, y esto concatenado, la doble instancia, nace de la positivización de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, porque en estos dos cuerpos legales se garantiza que tenemos que tener derecho a un recurso contra los actos de la administración pública. Y que más o que mejor y que sea necesario que tengamos ese derecho frente al Poder Judicial. Establecemos, cuando planteamos nuestro recurso, que hay una sala de apelación. Y esta es la que va a conocer. Cuando hablamos, ya lo dijimos, que en los recursos, algunos los conoce el juez
que dictó la primera resolución, y otro los va a conocer una sala de apelación. Tenemos, y ahora vamos a entrar a esa fase ya práctica de los recursos y los remedios procesales en materia de trabajo. Como primer recurso tenemos el recurso revocatorio. Acá nos dice el artículo 365 del Código de Trabajo que va a proceder contra aquellas resoluciones que no sean definitivas. Ahora, ¿cuándo vamos a encontrar nosotros esa definitividad o no? En el caso de los incidentes que se plantean, al finalizar el incidente vamos a tener una resolución definitiva. Y como incidente tipo, tenemos la reinstalación. Cuando se da el auto final del incidente de reinstalación, nosotros vamos a plantear otro recurso. La sentencia es una definitiva. Sin embargo, acá nos dice contra todas aquellas que no sean definitivas. ¿Sí? Regularmente vamos a ir contra aquellas resoluciones que admitan o no admitan nuestras peticiones dentro del proceso. Regularmente, ustedes tienen la posibilidad, aunque no se recomienda, ¿verdad? Es por la carga laboral, en los tribunales de trabajo, cuando se fijan las audiencias, la mayoría de personas estima que no se les suspenda, porque tenemos lapsos demasiado excesivos para poder llevarlas a cabo. Si a ustedes se les suspende una audiencia, que es una resolución no definitiva, ustedes pueden interponer la revocatoria. Decir, mire, señor juez, no estoy de acuerdo, y ya plantearán ustedes sus argumentos conforme al por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo. Además de esto, también ustedes pueden plantearlo en audiencia. ¿Por qué? Porque dentro de la audiencia se dan situaciones tales como la propia conciliación, el aporte de pruebas. Además de esto, ustedes deben de aprender que la revocatoria la pueden llevar incluso, y esta es una situación que se deben de tener bien clara, a que ésta se haga y se resuelva de forma oral. Hay muchos, y en algunas ocasiones se ha dado, que lo que hacen es que les admiten la revocatoria de forma oral y suspenden para resolver. Pero ¿qué pasa? Ahí ustedes están con los sujetos en el momento y el juez le tiene que dar la palabra a la otra parte para que se pronuncie y el juez resolver. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que esa oralización del juicio haga que el trabajador, en ese principio de equidad, reciba una justicia rápida. Obviamente podrá ser también justicia para la parte patronal, si esta es la que tiene la razón dentro del proceso. No siempre, como parte o como abogados del trabajador, vamos a tener la razón. Esa es una realidad también. Dentro de las características del proceso de trabajo, ya hablamos que vamos a resolver el tema del indubio prooperario en todo lo que le favorezca al trabajador. Sin embargo, el hecho de que le favorezca no quiere decir que nosotros vamos a dejar en indefensión a otra de las partes. Ahora pasemos al trámite. En el trámite, según el artículo 365, entramos a un doble supuesto. El primero, si la resolución que se dictó fue en audiencia o diligenciada dentro de la misma, lo vamos a interponer en ese momento. Si la resolución, y vamos al segundo momento, es dictada por el tribunal sin presencia de partes, ustedes ahí van a tener el plazo de 24 horas para que puedan interponer ese recurso. ¿Qué sucede acá?
ustedes les notifican la resolución en la que admiten una tercería, en la que a ustedes no les admiten un documento. Ustedes tienen 24 horas para acudir al tribunal y decirle, señor juez, no estoy de acuerdo, le planteo recurso de revocatoria. ¿Y qué sucede? Recibido el recurso por parte del tribunal o por parte de ese juzgado, entonces este va a tener 3 días para dictar el auto que le resuelva el recurso. Como les digo, en situaciones de criterio, algunos juzgadores, cuando se hace de forma oral, toman estos 3 días. Lo congruente y lo coherente de conformidad con el artículo 106 de la Constitución es resolverlo inmediatamente porque se está dando todo en la diligencia. Situaciones que ustedes deben de considerar al momento de poner sus recursos. Y no solo de interponerlos, porque yo no sé quién va a ser juez acá. Entonces, esa situación es la que es particular acá. Porque muchos juzgadores toman los 3 días precisamente para poder tomar un tiempo y dictar la resolución. No les digo que esté bien, no les digo que esté mal, les digo que son situaciones de criterio. Al resolverse la revocatoria, se le da fin a el proceso en ese aspecto del recurso. Sin embargo, todavía es posible contra esta resolución que resuelve el recurso de revocatoria la interposición del amparo, porque eso ya configuraría en ese momento el principio de definitividad. Si voy muy rápido, si tienen alguna duda, ustedes me dicen, porque lo que menos quiero es que se me queden con dudas y después cuando le pregunten a la licenciada les pregunten, les digan que no les di chance de preguntar. Bien. Como no tienen preguntas del recurso de revocatoria, entonces vamos a pasar al recurso de nulidad. La nulidad tiene 2 supuestos matrices. Cuando está viciado el procedimiento o cuando se ha infringido la ley. De conformidad con el artículo 365, este procede, efectivamente, como ya lo dijimos, contra aquellos actos y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación. Ojo, la apelación nos está diciendo en su síntesis que va a ser contra resoluciones definitivas. Acá nos está diciendo que si no procede la apelación, vamos a plantear la nulidad. Bien, el artículo 365 nos establece en la forma de tramitarse el mismo. Y aquí nos dice que lo vamos a tramitar dentro del tercer día de conocida la infracción o la resolución o el acto que da origen a esto. Y una situación es que vamos a presumir que se conoce después de notificados o después que nosotros nos demos cuenta. Si nosotros estamos en una audiencia o diligencia, a partir de que termine esa audiencia o diligencia, nosotros vamos a tener ese plazo de 3 días para poder plantear la nulidad. Y cuando nos notifican por los medios convencionales, lo que en la actualidad se da ya por medio de la notificación electrónica, va a ser al tercer día. Una cuestión necesaria e importante es que cuando ustedes tengan su casillero electrónico, ustedes tengan esa verificación propia del casillero. ¿Qué sucede? Algunas notificaciones están llegando solo la resolución o solo la cédula de notificación. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cómo plantear ese vicio del procedimiento en cuanto a una nulidad? ¿Y qué pasa? Ha pasado en algunos casos que se les vencen los 3 días y resulta que solo se dieron cuenta de que tenían una resolución o de que tenían una cédula, pero nunca tuvieron esa dirección y procuración de verificar el caso.
¿Qué pasa? Porque acá ya se les crea otro nuevo procedimiento, ya tienen que ir al juzgado y el juzgado tiene que determinar si efectivamente sucedió lo que le están diciendo, de que no les llegó la cédula, de que no les llegó la resolución, y eso les va a crear otra nulidad u otro vicio del procedimiento. Entonces, en materia de trabajo, por la carga laboral que se tiene, es recomendable que ustedes, en cuanto nomás tengan su notificación, verifiquen si dentro de la misma se encuentra la resolución. Cuando continuamos con el trámite, la ley nos indica que debemos de otorgar audiencia por 24 horas a la otra parte. Ustedes son el juez. Yo les presento mi recurso de nulidad y ustedes dicen, ok, por recibido, el recurso no le ha planteado por el licenciado Jorge Monroy, mándese a correr audiencia por 24 horas a la otra parte con el objeto de que se manifieste al respecto. ¿Y por qué corremos una audiencia? Esto es bastante sencillo. El artículo 2 de la Constitución establece claramente que debemos de ser juzgados ante un tribunal competente y debidamente establecido. ¿Y cuándo positivizamos nosotros ese derecho de defensa? Cuando notificamos esa orden de mandar a oír a la otra parte por 24 horas. Porque eso genera precisamente el contradictorio. Vencidas las 24 horas, si ustedes contestaron o no, eso ya no importa. Aquí en el último cuadrito tengo un error, pero ahí va el aspecto de la resolución. Escuchados o no, el juzgador procederá a resolver dentro de las 24 horas bajo su responsabilidad. Y eso lo pueden ver ustedes en el tercer párrafo del artículo 365 del Código de Trabajo. ¿Y por qué nos habla de una responsabilidad del juez? Las distintas materias tienen su forma de impulso procesal. En el derecho de trabajo se actúa de oficio. Y por eso es que nos dice bajo la responsabilidad del juez. Se tuvo la costumbre, gracias a muchos recursos, ya no se tiene, pero se tuvo la costumbre en algún momento por algunos juzgadores de que como no se pronunciaban, mandaban a esperar que se pronunciaran las personas para así resolver. Ahora díganme ustedes, si dentro de los principios del derecho de trabajo hablamos de que existe un principio de oficiosidad, indubio pro operario, ¿por qué estos jueces esperaban? Obviamente, eso sería en la materia civil. Muchos especializados en civil arrastran esos aspectos al campo del derecho del trabajo. Sin embargo, ustedes deben estar bien claros que el derecho de trabajo es un derecho netamente humano, es un derecho protector, es un derecho de equidad. Por eso es que si el juez no resuelve, el juez tendrá esa responsabilidad. Cuando declaran sin lugar el recurso, es posible que ustedes como jueces, quienes van a ser jueces, o si ustedes son el adversario de quien interpuso el recurso, el que sea el adversario, cuando haga su contestación, plantee que le impongan la multa. Y el juez, o quien vaya a ser juez, va a tener que resolver conforme a ese elemento, porque la ley establece que pueden poner una multa entre 5 a 500 quetzales. Ojo, la ley ya le da la obligatoriedad. Sin embargo, hay quienes, como lo decimos en Guatemala, ¿verdad? Se hacen los locos al momento de resolver. Entonces, ustedes como contraparte en un recurso de nulidad tienen que estar atentos e indicar que se debe de efectuar la sanción. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, enojo o demás? ¿O estamos bien hasta el momento? Todo está claro. Todo claro. Su silencio me calma. Todo está claro. Todo claro. Ok, bueno. Entonces vamos a continuar.
La nulidad, dentro de sí misma, tiene un recurso extra. Contra el auto que resuelve el recurso de nulidad, nosotros podemos plantear un recurso de apelación. Y este recurso de apelación es bien particular, porque este recurso de apelación es de una forma más celera. ¿Y por qué es más celero, dirán ustedes? Porque esto tiene que ser más rápido y tiene otra particularidad. No va a tener un efecto suspensivo. Este recurso, si ustedes plantean el recurso de apelación contra el auto que resuelve el recurso de nulidad, vamos a enviar, sí, el expediente a la sala de apelación, pero se tiene que seguir conociendo el proceso en el juzgado de primera instancia. Si a ustedes les sucede, como les ha sucedido a bastantes colegas litigantes, que el juez les dice, miren, no puedo continuar el proceso porque hay una apelación contra un recurso de nulidad, ustedes se tienen que abocar al artículo 367, el segundo párrafo. ¿Y por qué se tienen que ir a ese artículo? Porque este nos integra también el 365. Y ahí se establece precisamente que no tiene un efecto suspensivo cuando se interpone con cualquier otra resolución apelable. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque necesitamos que se siga conociendo el proceso. Porque en el recurso de nulidad no se está poniendo fin al proceso. Debe de seguir su impulso procesal de oficio. Y entonces acá ya venimos. Y nos vamos a esa integración del artículo 365 y del artículo 367. ¿Por qué? Porque cuando resolvemos la nulidad, al caber el recurso de apelación, que no se les olvide esta integración, artículo 365 y 367, porque esto lo van a tener como base de las impugnaciones siempre. El recurso de apelación contra el auto que resuelve el recurso de nulidad lo van a interponer dentro de 24 horas de notificados. Y acá es donde el juez va a efectuar ese análisis. Y bueno, va a decir, bueno, ¿procede o no procede el recurso? ¿Y por qué tiene que hacer ese análisis? Porque si ustedes plantean la resolución contra una resolución no apelable, el propio juez no debe elevar los autos a la sala de apelaciones. Ese primer examen lo va a hacer el juez. Bueno, hecho el examen y analizado el supuesto de la apelación, el juez va a elevar los autos originales, su expediente, a la sala de trabajo y previsión social. Como dijimos, en la apelación del recurso de nulidad, no debe de suspenderse el proceso. Se debe de continuar con el mismo. Porque ¿qué pasa? Ustedes tienen señalado una audiencia y el juez de buenas a primeras plantea, mira, hay nulidad. Y entonces, como hay una apelación contra esto, fíjese que yo no le puedo conocer, le voy a suspender la audiencia y se la señala para dentro de 8 o 9 meses. A ustedes no les conviene eso, por eso que ustedes tienen que estar bien sabidos que contra la resolución que resuelve el recurso de nulidad, cabe la apelación, pero no tiene ningún efecto suspensivo. En ese aspecto, como tenemos una apelación dentro de nuestras manos, entonces tiene una particularidad. Pueden, y esto es de conformidad con el artículo 370 del Código de Trabajo, hacer uso del auto para mejor fallar. Puede traer documentos, puede traer actuaciones, puede mandar a tomar una declaración,
para dictar la resolución que en derecho corresponda. Ojo, esto es una facultad discrecional que se le da al tribunal de alzada. Esto no es obligatorio. Algunos abogados han intentado plantear amparos diciendo que se obvió la etapa del auto para mejor fallar. Sin embargo, si ustedes hacen una lectura integrada del artículo 370, el tribunal de segunda instancia establece que cuando sea indispensable va a hacer uso de esta facultad. ¿Y quién lo determina? El tribunal, nadie más que él. Acá tenemos que hacer esa integración ya de las leyes. ¿Por qué? Porque el artículo 46 y el artículo 46 de la LOC y el artículo 365 del Código de Trabajo ya nos dicen, bueno, ¿qué plazo tiene la sala de apelaciones para resolver este recurso de apelación? Y tiene, después, si se dio el auto para mejor fallar, tiene 3 días. Y si no se dio, es recibiendo el tribunal la carpeta judicial, tiene 3 días para resolver el recurso de apelación. Y por eso es que yo les decía, este tiene que ser un trámite celero, tiene que ser un trámite rápido, porque lo que no pretendemos es retrasar el proceso, por el contrario. Pretendemos que sea un proceso ágil y celero. Y aquí es donde vemos que precisamente se le da esa discrecionalidad al auto para mejor fallar, porque si ya vienen todos los elementos, el tribunal puede estimar que no necesita tomar este elemento o esta etapa procesal y decir, bueno, miren, vinieron los autos, señores magistrados, procedemos a resolver dentro del plazo de 3 días, dictan la resolución, elaboran la ejecutoria y lo envían de regreso. Algunos me dirán, mire, Eli, la ejecutoria, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? La ejecutoria de una resolución de segunda instancia es una certificación que elabora el secretario del tribunal para que el juzgado de primer grado acate la orden que se le está dando por el tribunal superior. Eso es una ejecutoria. Cuando escuchen el término ejecutoria, es una certificación que emite el secretario de la sala de apelaciones y la envía a el juzgado de primera instancia. También se le denomina ejecutoria a la certificación proveniente de la Corte de Constitucionalidad y a la certificación proveniente de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Ahora ya vamos a ir a la apelación propiamente dicha como recurso de alzada o como segunda instancia, pero ya contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio o sentencias. Si se dan cuenta, el artículo 365 y el 367 contienen a la apelación como recurso. La primera, el artículo 365, contra el auto que resuelve el recurso de reposición, y acá ya decimos, bueno, el artículo 367 está siendo muy claro y habla de que va contra las sentencias y contra aquellos autos que resuelvan el juicio. Como les decía, el auto típico y que se va a repetir hasta la saciedad en materia de trabajo es el incidente de reinstalación. ¿Y por qué se repite hasta el cansancio? Porque regularmente, y creo que la mayoría de ustedes lo ha visto, cada 4 años que hay elecciones, ¿qué sucede? Toman posesión los políticos de cada lugar y empiezan a cumplir favores. Empiezan a destituir gente y a contratar gente. ¿Y qué sucede acá? Aquí vienen los incidentes de reinstalación. En un conflicto colectivo, de la misma manera. Entonces, es uno de los autos que tiene mayor incidencia en cuanto al tema del derecho de trabajo. En cuanto al tema del sector privado, es un poco menos, pero también se da. Sin embargo, en el sector privado muchos optan por recibir el pago de prestaciones, de liquidación y terminar hasta ahí el proceso en materia laboral.
Bien. En este caso particular, a diferencia de la apelación que ya hablamos en cuanto al recurso de nulidad, sí tenemos un efecto suspensivo. Esto quiere decir que quien dictó la sentencia ya no puede actuar. Esto es una limitante contra el juez que dicta la sentencia. ¿Por qué? Porque el juez ya no puede ni debe emitir resolución alguna. Hay algunos aventureros, porque no vamos a decir que no, que se han atrevido a enmendar el procedimiento, no obstante ya han dictado sentencia. Ahora, ¿qué sucede? Si la ley nos está diciendo que cuando planteamos la apelación ya se acabó la intervención del juez, ¿por qué estos jueces resuelven eso? Muchos han tomado la independencia judicial como caballito de batalla y dicen, no es mi criterio como juez. Sí. Y ahí es donde viene la contestación, señor juez, pero en atención al artículo 203, usted debe resolver conforme a la ley. En este caso, el Código de Trabajo dice que usted ya no puede seguir conociendo del proceso, ya no tiene que resolver. Bien, como la apelación es un recurso de segunda instancia, es un recurso de alzada, lo va a resolver, como veíamos en las características de los recursos de apelación, el Tribunal Superior o el Tribunal ad quem. Y aquí va a haber una interposición dentro del plazo de 3 días de conocida la infracción. ¿Sí? Acá yo coloqué mal el artículo porque el artículo es el 367 la primera base y después 365. Ahí, por favor, acoten el 367 para que tengan la relación precisa de el plazo para interponer el recurso de apelación. Recuerden que ya estamos hablando de la segunda instancia como tal. Bueno, ustedes plantean su recurso de apelación dentro de los 3 días ante el tribunal que conoció, este lo resuelve, hace el análisis respectivo y dice, bueno, cumple con todas las formalidades para su presentación, elévese a la sala de apelación. Cuando hacen la acción de remitir los antecedentes, estos deben de contener como última actuación la notificación de la resolución donde el juez de primera instancia dice, miren, ¿saben qué, señores? Sí, llena los requisitos de ley, envíese a la sala. Esas son las últimas actuaciones que deben obrar dentro del expediente que llega a la sala de apelaciones. Bueno, después de esta situación, bueno, ya lo recibimos, ya le dimos admisión, ya lo elevamos a la sala de apelaciones. Entonces, aquí ya vamos a la audiencia. El artículo 368 del Código de Trabajo nos indica que una vez que la sala recibe los autos, le va a dar audiencia por 48 horas a la parte recurrente. Y ojo, ¿por qué dice 48 horas? Porque regularmente en materia de trabajo, los abogados solo plantean, bueno, mire, hoy le notificaron a usted la sentencia como abogado. ¿Usted cree que usted puede hacer un buen análisis de esa resolución en 3 días? Es una situación casi imposible o bastante sui generis. Obviamente usted lleva el caso, usted lo conoce, pero usted va a tener muchos otros casos sobre los cuales va a estar trabajando. ¿Y qué sucede acá? No le podemos decir que solo a un caso se dedique. El juzgador no puede hacer eso. Y por eso es que la ley previó ese plazo de 48 horas para que me digan, bueno, para que le digan a la sala, miren, señores, no estamos de acuerdo. Ya le dijeron que no están de acuerdo al juez de primera instancia, él lo mandó a la sala en esas 48 horas, ya ustedes van a hacer el desglose de todos los preceptos legales que se han infringido con su razonamiento.
Que a ustedes no les dieron bien la indemnización. Bueno, ¿por qué no se las dieron bien? ¿Y cuál es su base legal? Que a ustedes no les dieron sus vacaciones, que a ustedes no les dieron su bono 14, que no les dieron su aguinaldo. Me van poniendo cada artículo y razonando por qué no se los dieron de esa manera. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la demanda, les dije, bueno, miren, para la indemnización, aquí está el artículo, les hice el listado? Eso es lo que ustedes van a tener que poner si es en cuanto a prestaciones laborales. Porque lo que le va a decir al juez, mire, señor juez, aquí está la base, resuélvame conforme a la ley. Si ustedes no lo hacen, corren el riesgo de que el juez ni se los considere. Entonces, esto es como un juego de ajedrez. Ustedes van y el juez viene. Así es como funciona. Bueno, ya ustedes evacuaron esa audiencia de 48 horas y ya le explicaron al juez por qué ustedes están en desacuerdo. Entonces, ahí el juez va a establecer una vista. ¿Y para qué es esa vista? Bueno, para que ustedes en audiencia, como ustedes van a hacer la contraparte, aquí hablamos de que hay demandantes, de que hay contrapartes y de que hay jueces. Ustedes vayan viendo qué lugar les gusta más y dónde se van a sentir más a gusto. ¿Por qué? Porque a la vista yo como contraparte voy a llegar, habiendo analizado el por qué dijeron que estaban en desacuerdo, entonces yo con el análisis jurídico y fáctico que haga de la sentencia voy a decir al juez, momento señor juez, la indemnización está bien y efectivamente pagada porque su salario era tal, le pagamos tal. Supongamos, su salario era 5,000, la indemnización se calculó en base a 5,000 y él está intentando plantear que son 6,000. Por esa razón no estamos de acuerdo y ahí vuelve a positivizarse el derecho de defensa. Si ustedes han podido apreciar, dentro de los recursos siempre se otorga el derecho de defensa, siempre tiene que haber un contradictorio. Yo comparezco a decir que no estoy de acuerdo y la otra parte comparece a decir por qué sí está de acuerdo. O también a decir por qué no está de acuerdo. No son excluyentes. Ambas partes podemos pensar que la sentencia está mal. Vencida la vista, tenemos un plazo de 5 días para que nos dicten la sentencia de segundo grado. Y otra vez, la ley nos vuelve a hacer la misma indicación. Va a ser bajo la estricta responsabilidad de los miembros del tribunal. Si los miembros del tribunal no dictan la sentencia, es responsabilidad para ellos. Nos está una pregunta por acá. Bueno, terminemos la clase porque si no se me van a ir todos si les digo que sí. Bueno, ¿y entonces qué sucede acá? Ya se llevó a cabo la vista y ya vamos a la sentencia, que se va a dictar dentro de 5 días. Ojo, y aquí volvemos a la misma incidencia del artículo 370. Si ustedes ven acá dentro del proceso, yo tengo incluido el auto para mejor fallar, pero ¿por qué lo tengo ahí? ¿Por qué lo marco como discrecional? Porque si ustedes hacen la lectura del artículo 370, nos va al límite de esta situación, cuando se estime indispensable. Pero esa situación de ser indispensable lo va a calificar en su instancia el juez y en segunda instancia la sala. Por eso es que siempre se está teniendo como discrecional. ¿Sí? Y entonces, si se dan cuenta, tuvimos una audiencia por 48 horas para que la parte recurrente dijera, bueno, miren, no estoy de acuerdo. Tuvimos una vista para que nos dijeran, bueno, miren, sí, estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo, y nos vamos a la sentencia. Eso, si ustedes se dan cuenta, en el cuarto cuadro de izquierda a derecha, y el proceso sería 3 simples pasos. Audiencia 48 horas, vista y sentencia. Eso conforme al artículo 368. Pero si se dan cuenta, nosotros empezamos a desglosar desde la interposición y vamos a hacer toda la integración, porque
Imagínense qué pasa si a ustedes no les reciben la prueba en primera instancia. Si ustedes dicen, es que mire, yo pedí que fueran a traer unos libros contables a la empresa y el juez nunca los pidió. Y entonces, esa es una situación indispensable, porque ustedes dijeron, necesito esta prueba y el juez nunca se las confirió. Y aquí el artículo 369 dice, hombre, esta persona puede que tenga razón. Vamos a abrir una prueba de 10 días, pero ojo, la audiencia para recepción de prueba tiene un requisito necesario y es de que a ustedes esa prueba no se las hayan admitido en primera instancia. Si a ustedes les admitieron toda la prueba, esa audiencia que marca el artículo 369 no se va a dar. Esa es una situación extraordinaria que como requisito necesario tiene que no les hayan recibido la prueba. No se me vayan a vacilar como le ha pasado a algunos colegas, que ellos se quedan esperando la audiencia para recepción de prueba en 10 días. ¿Y qué sucede? Cuando miren ya está dictada la sentencia. Van a la vista y en la vista dicen, pero miren las pruebas. Y momento, porque obligación no es. El trámite esencial, váyanlo viendo. Audiencia por 48 horas, vista dentro de 5 días y sentencia dentro de 5 días. Pero si se dan cuenta, la recepción de prueba como tal, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, requisito sine qua non o necesario es que no les hayan admitido la prueba en primera instancia. Bueno, y nos levanta la mano Jafet. Sí, adelante, Jafet, cuéntenos. Una pregunta, pero además de que no tuvo que ser recibida, tuve que haber protestado que no me la recibieron, ¿no? Y pedir que me la admitan en segunda instancia. Si no hago eso, tampoco me van a abrir la prueba. Vea, esa es una situación y ese es de criterio de las salas, fíjese usted. Porque yo he visto unos criterios de sala que sí se lo admiten aunque usted no la proteste. Pero ellos le fundamentan el principio de equidad. Ojo, como bien lo dice nuestro compañero acá, nosotros somos los técnicos, nosotros sí tenemos que protestar, pero no tienen que protestar la prueba, tienen que protestar la no admisión de la prueba. ¿Sí? ¿Sí, Johanna? Muy buenas tardes. Y si por casualidad, por decirle, no nos lograran recibir las pruebas a ese tiempo, entonces, ¿cómo se iría? ¿Se iría a los 10 días? Y luego, ¿o cómo sería? De primero los 48 horas y después los 10 días. ¿Cómo sería ahí? Disculpe. Vea, aquí lo que usted va a poder traer a colación es solo la prueba que no le recibieron. Por eso es que le están dando un término de 10 días. Más que eso no le van a dar. Y por eso estamos hablando de que esto es una situación que puede darse, pero que no siempre se va a dar. Porque supongamos, usted tenía un testigo que para usted era valiosísimo recabarle la declaración, ¿sí? Usted dice que fíjese que este testigo nos va a probar que efectivamente yo ganaba 7,000 quetzales. Pero fíjese que el juez no me lo aceptó porque dijo que él ya no tenía ninguna relación con la empresa. Entonces viene usted y dice, bueno, mire señor, pues yo no estoy de acuerdo con lo que usted me está manifestando. Y aquí es donde tienen que tener ustedes su chispa, ¿verdad? Se recuerdan que podemos plantear recursos contra resoluciones que no terminen el proceso, ¿verdad? En audiencias o sin audiencia. ¿Se recuerdan que ya vimos ese recurso? ¿Qué recurso era? Repite, disculpe. ¿Se recuerdan que en audiencia oral ustedes pueden plantear recursos? La revocatoria. Ahí está. Porque si a ustedes no les da tiempo, se les olvida, están nerviosos, tienen ya están cansados porque las audiencias a veces duran 3, 4 horas. Pero ustedes tienen la astucia de interponer su recurso, ese elemento de prueba que está protestado, usted lo van a traer a esta segunda instancia. Ojo, no tomen esta audiencia de prueba como una audiencia de prueba igual a la del proceso ordinario, porque así no es. Aquí es únicamente para que yo les reciba ese elemento de prueba que no les recibió el juzgado.
Si ustedes necesitan que yo mande a traer el libro de contabilidad, que mande a traer el libro de asistencia, que mande a traer el reglamento que rige la empresa para la que ustedes trabajan, y ustedes me dicen, mire, señor juez, en la audiencia 48 horas, ¿verdad? Yo les notifico a ustedes y les digo, mire, tiene 48 horas para decirme por qué no está de acuerdo. Y usted en esa audiencia me dice, mire, señor juez, yo estoy de acuerdo con la sentencia porque viera, a mí me pagaban 6,000 quetzales, pero el contador que puede dar fe de eso ya lo despidieron y por eso el juez no me lo aceptó como testigo en el proceso de primera instancia. Ese es su argumento de por qué no se lo admitieron. Y ahí me están diciendo a mí como sala que hay una prueba que no les recibieron. Yo como sala tengo que decirle, ok, tiene razón, ¿sabe qué? A usted no le recibieron la prueba. Y el artículo 369 dice que si a usted no se la recibieron, yo tengo que ir a efectuar esa diligencia. Ojo, la sala también les puede decir que no. Dice, mire, no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el juez. Entonces esa audiencia no se va a dar. Pero si la sala le dice, ¿sabe qué? Tiene razón, yo estimo que sí. Ese es su testigo si nos hubiera dado fe y un valioso testimonio conforme a que a usted le pagaban 6,000 quetzales. ¿Sabe qué? Me parece. Entonces, cuando resuelvo yo, cuando ustedes plantean su memorial de la audiencia de 48 horas, su memorial bien bonito, donde me dicen, señor juez, mire, me pagan 6,000, el testigo no me lo aceptó, era contador, como él no tiene relación, ya no me lo aceptó. Por favor, escúchenlo en esta instancia. Dentro de esos 10 días, yo voy a venir y voy a señalar una audiencia. ¿Sí? Dentro de esos 10 días, ni más allá ni más para acá. Señalo la audiencia y voy a hacer la declaración de ese testigo. Pero dice, en término de 10 días. Imagínense que el juez lo pone al 5.º día. ¿Es legal o no es legal? Sí. ¿Verdad que sí? Es legal. Porque dice dentro de. Tenemos 10 días. No dice que tienen que ser a los 10 días. Si dijera a los 10 días, ahí sí, al 10.º día. Entonces, bueno, como resulta que sí teníamos un medio de prueba que no nos habían recibido, que la sala estimó pertinente recibirnos ese medio de prueba, bueno, practicada la diligencia, el juez puede decir, bueno, como ya escuchamos el medio de prueba, procédase a dictar la sentencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el artículo 369 dice que practicada la prueba o vencido ese término, la sala tiene un término no menor de 5 ni mayor de 10 días para dictar sentencia. ¿Sí? Y por eso es que si se dan cuenta, el proceso tipo, donde ustedes no me dicen nada de la prueba, es audiencia 48 horas, vista 5 días, sentencia 5 días. ¿Ya leyeron eso en el artículo 368? Bueno, pregunta, ¿tienen su código a la mano? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, ¿Ya se dieron cuenta que tiene esa asociación ese artículo? Y márquenlo Sí. ahí. Dense cuenta. Pero el código nos dice, si hay prueba, vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? El código dice, si hay prueba, ¿saben qué? Vamos a señalar para diligenciarlo dentro de esos 10 días. Y después de esos 10 días, dentro de un término de 5 a 10 días, vamos a dictar la sentencia. Y el auto para mejor fallar siempre va a ser un elemento discrecional. Nunca va a ser obligatorio. Después de la vista, pueden dictar un auto para mejor fallar. Después de recibida la prueba, pueden dictar un auto para mejor fallar.
Sí, Jafet. Link, disculpe, leyendo el artículo 369, si se abre, perdón, si se da audiencia para recepción de pruebas, igualmente también hay audiencia de vista o No, proceda a resolverse directamente. no hay audiencia de vista. Ah, ok, gracias. Por eso es que les estoy diciendo que hagan esa asociación de la ley. Porque se dan cuenta cómo nos dice, si no hay pruebas, es audiencia por 48 horas, vista dentro de 5 días, sentencia dentro de 5 días. Y nos dice, audiencia 48 horas, pero en la audiencia nos dicen, miren, no me recibieron una prueba. Y yo quiero, ¿sí? Que me reciban esos medios de prueba, entonces me van a señalar una audiencia dentro de 10 días y después dice el propio artículo 369, cabal que era lo que nos leías, donde dice que una vez vencido ese término, una vez recabado el medio de prueba, dentro de 5 o 10 días se va a llevar a cabo la sentencia. ¿Se dan cuenta que tiene un doble camino la ley? Entonces, por eso ustedes, ahí en su cuadernito, van a hacer esas acotaciones. Porque se dan cuenta, el 368 nos dice, este es el trámite tipo, y el 369 nos dice, el trámite de arriba está bien, pero ahí no había prueba. Aquí conmigo sí hay. Pero no es toda la prueba del proceso. Volvemos a lo mismo. Se lo tienen que decir ustedes a la sala. Tienen que haberle dicho al juez de primera instancia que no estaban de acuerdo. Y él se los tiene que haber denegado. Si no, eso no va. Bien, vamos a la aclaración porque ya se me va a acabar el tiempo. Ustedes tienen que ir a clase. 368 y 369. Tienen que ir a otra clase, ¿verdad? Entonces voy a ir rapidito ahorita con la aclaración para que ya puedan retirarse. En cuanto al tema de la aclaración, este recurso procede cuando los términos de la sentencia son oscuros, antiguos o contradictorios. Cuando habla de oscuridad, ambigüedad o contrariedad, cuando ustedes no entienden la sentencia, ¿qué les está diciendo? O cuando les dicen una parte, ¿sabe qué? Le voy a dar de indemnización 100,000, pero cuando resuelve son 120,000. Les dicen ustedes, pero esto no es coherente, es contradictorio. ¿Sí? Entonces se plantea la aclaración al juez y le dice, mire, usted consideró que eran 100, pero hasta abajo puso 120,000. Por favor, aclare eso. Rectifíquenos esa resolución. Entonces, ustedes tienen para interponerlo 24 horas, de conformidad con el artículo 365, literal A del Código de Trabajo. Y ustedes van a tener un plazo de 3 días para resolver ese auto. ¿Sí? A ese mismo efecto va la ampliación. La ampliación como trámite, y aquí lo tenemos también, va a proceder si no les resolvieron algún punto. El trámite es exactamente el mismo de la aclaración y de la ampliación. Lo interponemos dentro de 24 horas y se resuelve dentro de 3 días. Procede la aclaración contra términos que sean ambiguos, contradictorios u obscuros, y procede la ampliación cuando no les han resuelto alguna situación. Muy bien, compañeritos, a los que tengan que irse, pues ya son las 7, les agradezco mucho por haber estado por acá y vamos a continuar en la siguiente clase con el tema ya del recurso de responsabilidad y la rectificación, que era lo que nos faltaba para el día de hoy. A todos muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche. Vamos a... Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado.
Feliz noche. Feliz noche, mucho gusto. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos. En un par de minutos vamos a comenzar. Pues, solo te vas a conseguir una zona paz.
Muy buenas noches, compañeros. Por motivos de fuerza mayor, hoy no nos va a acompañar la licenciada. Hoy voy a tener el gusto de acompañarlos en clase. Espero que podamos tener una clase bastante amena y pues que ya dentro de una hora aproximadamente se puedan ir de vacaciones los que van a tener fin de semana largo. Y los que no, pues que se queden estudiando aunque sea un poquito. Bueno, el tema de hoy va a estar referido a las impugnaciones, a la defensa o al medio de defensa que provee la ley ordinaria y que, consagrado en aspectos y principios constitucionales, brindan a los sujetos procesales un poder de control sobre las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales. A ese respecto, vamos a establecer como punto de partida que los recursos son actos procesales de las partes que van dirigidos a obtener un nuevo examen. Y este examen puede ser de forma total o parcial. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser contra toda la resolución. Y ahí van a decir ustedes, pero miren, mejor total, así podemos hacer que el juez resuelva todo otra vez. Y podría ser. Sin embargo, aquí es donde ustedes tienen que hacer un análisis de cada recurso para verificar si les es el agravio total o solo es en un aspecto de una resolución. Y con este examen nosotros vamos a tener un estudio, ya sea por el juez que dictó la resolución o ya sea por un tribunal superior de el fallo emitido. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque regularmente nosotros vamos a pensar si es agraviante que no está apegada a derecho, ya sea en el fondo o en la forma en que fue dictada la resolución. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un examen como juristas para decirle al juez o al tribunal superior en qué nos afecta la resolución. Nosotros tenemos que tener claros los conceptos de la ley para que así al momento de plantear la impugnación el juez diga, ok, tiene razón, se lo declaró con lugar. Sin embargo, si nosotros no hacemos ese examen debido, el propio juzgador nos va a decir a nosotros el por qué estamos equivocados. Entonces, tenemos que estar bien centrados en cuanto a la conceptualización que vamos a utilizar para interponer un recurso de apelación. ¿Y por qué? Porque por eso la ley nos está diciendo, usted puede controlar al juez, sí, pero lo debe hacer desde un punto de vista lógico y legal. Aquí nosotros tenemos que hacer una diferenciación necesaria. Es una diferenciación que es en cuanto a un tema doctrinario, pero que sin embargo a muchos nos los han preguntado en el examen privado. Y es la diferenciación del remedio procesal y del recurso. La doctrina nos ha indicado que el remedio procesal es aquel medio de impugnación que se interpone ante el propio juez que dictó la resolución y que este juez, realizando un nuevo examen, dicta un auto en el cual nos indica que tenemos razón o que él confirma la resolución que él ha dictado. En el caso del recurso, acá tenemos ya la intervención de un órgano superior. Nosotros le decimos al juez de primera instancia, señor juez, no estoy de acuerdo con su resolución, me hace el favor y eleva los autos, eleva el expediente a la sala de apelaciones. La sala recibe y ya efectúa el trámite debido. Las características de los recursos. Tenemos que esta es una especie de lo que llamaremos medios de impugnación. Si es un tribunal de alzada el que conoce, este será el tribunal superior. Y a este le vamos a llamar el tribunal Iudex ad Quem
o tribunal superior. Se acepta en la práctica que solo lo denominemos como ad quem. Y aquel al que le están planteando, aquel con el que no están de acuerdo con su resolución, va a ser el tribunal inferior o index ad quo. En la práctica se acepta que ustedes lo digan como ad quo, que está bien dicho. En el recurso va a intervenir el recurrente, que es la parte que no está de acuerdo, y el recurrido, que es la parte que dictó la resolución o que ejecutó la actuación que se establece que vulnera la ley. Esto no implica una necesidad de una postura fija en primera como en segunda instancia. Estos medios de impugnación, remedios procesales y recursos procesales, están dirigidos a ese nuevo examen. Ya dijimos, puede ser total o parcial, solo limitado en algunos extremos para proveer una nueva resolución. Ahora, los motivos que aduzca el impugnador, o sea, la parte que interpone el recurso, van a hacer a que la resolución no se ajusta a derecho en forma o fondo, o que tiene una equivocada fijación de los hechos. ¿Y por qué? Porque se ha apreciado de una forma no adecuada a la prueba. Cuando hablamos del fondo, hablamos específicamente de toda esa base conceptual legal que va a definir en un aspecto, cuando vamos a aspectos de indemnizaciones, de salarios, de bonos caídos, cuando vamos a hablar de esos ajustes, nosotros vamos a solicitar conforme a la ley que se hagan los cálculos y las bases debidas. Y entonces ya establecemos, mire señor juez, de conformidad con la ley, la indemnización debe calcularse conforme al todo de lo que yo gano y no conforme al salario mínimo que se está reportando al ICS. Recuerden, y muchos de ustedes lo han visto, algunos lo verán más adelante, mucha parte patronal ejerce pago de salarios mínimos y lo demás lo hace como una bonificación. Esto, conforme a derecho, no es una situación que sea de manera legal. Porque lo que se está haciendo es eludir un pago. ¿Pero por qué? Porque al final muchas personas dicen, bueno, mi salario era tal, y nunca pelean la equiparación de su indemnización. Sin embargo, la ley es demasiado clara. Entonces ustedes, como van a ser los abogados, los técnicos, ustedes van a decir, señor juez, lo lamento, pero el cálculo es de esta forma y no como se lo dijo el patrono ni como usted lo interpretó. Y los recursos, al ser esos medios de impugnación que se plantean y resuelven dentro del mismo procedimiento, no inician un nuevo proceso. Muchas personas hablan sobre el proceso de la apelación. Sin embargo, esta es una etapa procesal más, porque la impugnación es parte del proceso, no nos creamos un nuevo proceso. No vamos a plantear un nuevo juicio, no va a haber un nuevo litigio. Va a ser la misma carpeta judicial, los mismos sujetos procesales y los mismos elementos a probar. Cualquier duda, por favor, me levantan la mano que para eso estamos. Bien. Entremos en materia. ¿Tienen su ley a la mano? Silic. Su silencio me tranquiliza y el que solo no me responda también. Muchas gracias, Gerardo. Bien. Vamos a ir primero al recurso de revocatoria. Quienes tengamos la ley en la mano, por favor, vayamos al artículo 365. Nos dice, nos preceptúa la ley que este recurso va a proceder contra resoluciones que no sean definitivas. Más adelante vamos a ver que las resoluciones que son definitivas, ¿sí?, no llevan revocatoria, sino recurso de apelación. Y eso va a ser sentencia y el auto que ponga fin al juicio. Pues eso va a ser un poquito más adelante. Entonces, como son resoluciones que no son definitivas, se establece dentro de la propia normativa en el artículo 365 que lo vamos a poder interponer
en dos momentos específicos del proceso. El primer momento es cuando se da una resolución durante una audiencia o diligencia. Cuando se da en una audiencia, ustedes en el momento que resuelve el juez, plantean su recurso revocatorio. Mire, señor juez, usted nos está indicando que usted está anuente a que se apruebe una conciliación. Sin embargo, nuestra parte, nuestra representación no está de acuerdo porque usted no procedió a la fase conciliatoria. Usted está expresando un parecer. No estamos de acuerdo con la resolución. Otra situación que se puede dar es en cuanto al tema de la contestación, la admisión o no de la contestación de la demanda, la admisión o no de la reconvención, que todo eso se concatena en la primera audiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Si ustedes no están de acuerdo, mi señor juez, lo lamento, pero yo planteo la revocatoria toda vez que el plazo legal para interponerlo ya precluyó. El juez decidirá si está de acuerdo o no. Otra situación que puede pasar es que pueda constituirse la persona a contestar, a plantear la revocación y el juez resuelva, bueno, por recibido el memorial presentado por el señor Camilo Pérez, en el cual él mismo manifiesta su contestación en sentido negativo y la reconvención de la demanda. Notifican a la parte revisa y efectivamente ve que están fuera de plazo, entonces va a plantear el recurso de reposición. Recuerden que los plazos son fatales, así se le llama por práctica, por realidad procesal. Si usted perdió el plazo, el responsable de que su patrocinado no pueda defenderse es usted. A ese respecto, tengan cuidado. El colegio de abogados se lo lleva a uno y no hay proceso todavía para restablecerlo. Así que mucho cuidado todos, por favor, porque yo quiero abogados que ejerzan. Bien. Entonces resulta que me notifican, yo abro mi casillero electrónico, veo que están admitiendo y yo digo, momento, no estoy de acuerdo. Entonces, notificado, y tengo 24 horas para comparecer ante el juez y decirle, señor juez, no estoy de acuerdo, el plazo ya se venció, así que por favor revoque su resolución y no admita la contestación de la demanda en sentido negativo o no admita la reconvención. Cuando ustedes ya plantearon su recurso, el juzgado tiene la obligación de resolver dentro del plazo de 3 días, ni más ni menos. ¿Qué sucede acá? Todo juzgador que resuelva un recurso, que resuelva un proceso, lo hace bajo su estricta responsabilidad. Esto quiere decir que si el juzgador obvia resolver, está infringiendo la ley. ¿Qué sucede acá? Regularmente, ya hace mucho tiempo, y ahora se da menos, pues no vamos a decir que no, porque todavía está en algunos lados, los jueces decían, les preguntan, mire, ¿por qué no ha resuelto? Es que viera que como no me han pedido resolver, y se lo digo, hay unos que se fuman unas que uno dice, ay Dios, ¿qué está pensando? Pero pasa. Pero como ustedes son unos estudiantes de derecho bien puestos, ustedes van a llegar con el juez, no, nada que usted no quiere resolver. Me resuelve bajo procedimiento que se le certifique lo conducente al responsable. ¿Y por qué? En la actualidad, como elementos digitales de control, el organismo judicial cuenta con el sistema de gestión de tribunales y con OJ virtual y expediente electrónico. ¿Y esto qué es? Esto trajo aparejado que los jueces ya no pueden decir, ay, mire, yo no había visto ese proceso, es que fulano no me lo pasó para resolver. En la actualidad no, los elementos de control que tiene la Administración de Justicia generan una certeza en cuanto a día y hora inclusive, por la adaptación de la firma electrónica. Entonces eso ya está quedando en el pasado, no decimos que no pasa, pero esperemos que cada día esto se esté dando menos. Vamos a ir al recurso de nulidad. Cuando hablamos de la nulidad tiene dos vertientes.
el vicio del procedimiento o la infracción de la ley. ¿Qué sucede? De conformidad con el artículo 365, va a proceder contra actos y procedimientos que se infrinjan o en que se infrinja la ley cuando no procede el recurso de apelación. Si se dan cuenta, aquí habla de actos y procedimientos en que se infrinja la ley. Resulta que a ustedes les habían dicho, mire, vamos a iniciar la audiencia y en este momento tengo por recibido los memoriales de reconvención o de los incidentes o el memorial de la contestación de la demanda en sentido negativo. Entonces, ¿qué sucede? Muchos le dicen, pero mi señor juez, ¿cuándo se los presentaron? Hace 2 semanas, ¿por qué no los había resuelto? Es que los íbamos a resolver en audiencia. El juez tiene la obligatoriedad de resolver su memorial dentro del plazo de 24 horas. Sí, hay muchos jueces, hay algunas que otras circulares que dicen, ay, pero miren, no, mejor todo en audiencia. Pero imagínense que les vayan a resolver la reconvención, la admisión de reconvención, incidentes o de contestación en sentido negativo en la audiencia, y ahí se empiecen a dar planteamientos de recursos, su audiencia se va a caer a pedazos. Entonces, le dicen al señor juez, mire, disculpe, pero esos, además de que vieron haber sido rechazados por estar extemporáneos, el resolverlos a hoy infringe plenamente la ley. Porque la ley establece que debe resolver los memoriales por medio de decreto dentro del lapso de 24 horas. Y eso está en la ley del organismo judicial. Artículos 141, 2 y 43 de la ley del organismo judicial. Bueno, como ya vimos que hay una infracción a la ley, aquí nos establece cuándo vamos a determinar que se ha dado o no esa infracción. Y aquí nos dice la propia legislación que dentro del tercer día de conocida la infracción, y acá nos dice cuándo, que lo vamos a presumir que se conoció inmediatamente si se da en una audiencia o diligencia. Si ustedes están en audiencia y ustedes ahí advierten el vicio que infringe la ley, un procedimiento que no está en la ley y que no es el idóneo para poder llevar a cabo esa diligencia, ustedes me dicen al tercer día, mire, señor juez, yo le planteo la nulidad porque en la audiencia del día, hoy tenemos 30, del día que 22 de abril del año 2025, usted, al momento de hacer el reconocimiento judicial, no consignó en el acta la dirección exacta del inmueble. ¿Por qué? Porque eso está haciendo nula la diligencia. Y si se vuelve nula, ese medio de prueba ya no puede ser reproducido en la sentencia para darle valor probatorio. Entonces vean cómo estos detalles van a ustedes a irlos llevando hasta la sentencia, pues que tienen que saber cuándo interponerlos, porque tienen que ir depurando el proceso. Ahora, si no es durante la audiencia, va a ser a partir de la notificación en los demás casos. ¿Qué sucede acá? Viene el juez y les dice, mire, ¿sabe qué? Le voy a fijar su audiencia, sí, pero para dentro de 2 años. Entonces, ¿cómo? Si la ley establece un plazo más corto. De eso ustedes ya plantean su nulidad y dicen, mire, señor juez, se está infringiendo la ley porque el procedimiento marca que tiene un plazo establecido y usted no lo está respetando. Una vez planteada la nulidad, entonces el juez recibe y dice, bueno, por recibido, se le da trámite, se incorpora sus antecedentes. Por planteada la nulidad del señor Pedro Domínguez,
En virtud de ello y de conformidad con el artículo 375, concédase audiencia por 24 horas a la parte demandada o demandante, en su caso, dependiendo, para que se pronuncie al respecto. Entonces, vamos y notificamos esta resolución para que se hagan efectivas esas 24 horas. Notificada la resolución, aquí tengo un error de apreciación porque ahí era resolución. Ahí lo voy a corregir ya para el momento de poder verificar el material. Pero acá es ya la parte de la resolución. Y acá hay una situación bien particular, porque acá dice que vencidas las 24 horas, el juez dictará resolución dentro del plazo de 24 horas, bajo su estricta responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que al juez no le tienen que estar diciendo que resuelva, no le tienen que mandar memorial para que él haga nada. Él ya sabe que debe resolver esa actuación. Y cuando nos habla de la responsabilidad, dentro de la propia legislación hay un recurso que se llama de responsabilidad contra aquellos jueces que no diligencian efectivamente el proceso dentro de los plazos legales. Entonces, esta es la nulidad por vicio del procedimiento o infracción de una ley. Espero que vayan marcando su ley, porque aquí tenemos nuestra ley. Y si se dan cuenta, ya hablamos de la revocatoria y de la nulidad, y todo esto se ha centrado en el artículo 365 del Código de Trabajo. Dentro de la propia ley existe el principio de taxatividad y el principio de integración de la norma. Y en los casos no regulados acá, ya recuerdan que nosotros vamos a usar la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, entonces, como nadie está preguntando nada, yo asumo que todo está quedando claro. Y si algo no quedó claro, les digo, pueden consultarlo con toda confianza, que estamos para resolverlos. Bien. Adelante, Gerardo. Lick, nomás una pequeña consulta sobre los códigos de la LOG. Había dicho 141 y 43, ¿verdad? 41, 42 y 43 de la LOG. Ah, de la LOG, esos eran. El primero de los decretos, autos y sentencias. Exacto. Okay. En cuanto al trámite necesario dentro de organismos judiciales, esos son los 3 artículos bases de toda resolución. Si ustedes tienen la oportunidad de leer una resolución, van a ver que esos 3 son fundamentados siempre. Bien. Aclarada la pregunta, pasamos ahora al recurso de apelación. Este recurso es un recurso ya que nosotros hablamos de alzada, un recurso en segunda instancia. Dentro del Código de Trabajo se contempla la apelación de doble tipo o que tiene una doble variante. ¿Y por qué? Porque el auto que resuelve el recurso de nulidad es apelable. ¿Sí? Contra esa resolución que resuelve el recurso de nulidad, cuando es dictada en primera instancia, si ustedes leen el artículo 365, establece ese derecho de la parte para poder recurrir en apelación dicha resolución. Esta apelación tiene una particularidad. Cuando se plantea, se elevan los autos a la sala de apelaciones, pero el tribunal de primera instancia o el juzgado de primera instancia se queda con copia certificada o con el duplicado del expediente. ¿Y para qué? Para seguir conociendo. Porque regularmente la nulidad va contra una infracción, contra un vicio de procedimiento, pero se puede seguir conociendo etapas procesales. Eso no hace que las etapas pierdan su validez. Entonces, en cuanto a la apelación contra el auto que resuelve el recurso de nulidad, no tiene efectos suspensivos. Ahora, ¿cuándo lo interponemos? Dentro de un plazo de 24 horas de que nos notificaron ese auto que resuelve el recurso de nulidad. Aquí el juez va a analizar si procede o no. Bueno, va a decir, bueno, ¿contra qué es? Contra el auto del recurso de nulidad. ¿Quién lo interpone? Carlos Domínguez. ¿Es parte del proceso? Sí, es parte. ¿Están notificadas todas las partes? Todas las partes. Llevado a cabo esto, el juez le da una admisión y resuelve. Por recibido el memorial que plantea recurso de apelación contra el auto que resuelve el recurso de nulidad, de conformidad con el artículo 365 y 367,
envíese inmediatamente a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social para el trámite correspondiente. En ese momento, el juez se queda con el duplicado y lo manda a la sala. En cuanto a la apelación, el artículo 370 del Código de Trabajo habla de un auto para mejor fallar. Sin embargo, ese artículo manifiesta expresamente que es solo si hay un elemento indispensable para incorporar documentos, declaraciones, libros contables y o cualquier otro elemento necesario para resolver. ¿Qué sucede acá? Es una situación discrecional, o sea, no por fuerza tiene que ser así. Porque si el juzgado no lo determina así cuando recibe el expediente, cuando se dé, llega, como les dije, el juez de primer grado dice, mándese, elévese o remítase, cualquiera de las tres. Cuando llega a la sala, entonces la sala lo recibe y dice, por recibida la carpeta judicial proveniente del juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Chimaltenango, procede a resolver lo que en el hecho corresponda. Ingresa al tribunal y ya el tribunal decide. Miren, ¿ustedes consideran que aquí podemos hacer algo más? No. Bueno, como dicen que no, en el caso de que dijeran que no, recibidos los autos, dentro de 3 días se va a dar esa resolución. Aquí no le vamos a dar audiencia a las partes. ¿Por qué? Porque esa audiencia ya se las dieron en el recurso de nulidad. ¿Se recuerdan que dice que se le va a dar audiencia por 24 horas? Ahí se consagró el derecho de defensa de la parte. Porque aquí no le estamos dando audiencia a ninguno. Aquí solo nos está llegando el proceso y nosotros vamos a proceder o no a resolverlo. Entonces, el artículo 46 y el artículo 365 nos dan la base de ese plazo legal para poder resolver el auto que resuelve el recurso de nulidad. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esa apelación contra ese auto dentro del plazo de 3 días. Recuerden ir anotando sus artículos, recuerden ir anotando sus plazos, porque al final eso es lo esencial dentro del trámite de un expediente. Bien. Ahora vamos a ir al artículo 367 del Código de Trabajo. Y acá se da la segunda variante de el recurso de apelación. Y es la apelación que se da ya contra sentencias y autos que ponen fin al proceso. Acá ya vamos a entrar a un proceso donde vamos a otorgar ese derecho de defensa a los sujetos procesales para que se manifiesten, para que nos digan a nosotros qué es lo que pasó. En este aspecto, el artículo 367, en su cuerpo normativo, indica que aquí sí va a haber un efecto suspensivo. ¿Se recuerdan que la apelación contra el auto que resuelve el recurso de nulidad no hay efecto suspensivo? Acá sí tenemos un efecto suspensivo. Acá en el momento que se plantea la apelación, el juez lo recibe, eleva los autos y ya no tiene potestad de ejercer acción alguna dentro de ese proceso. Recuerden, sentencias y autos que pongan fin al juicio son los que regula la apelación contemplada en el artículo 367. Bien, entonces, acá se va a interponer el recurso de apelación dentro de un plazo de 3 días de notificada la sentencia o el auto que ponga fin al procedimiento. Esto lo vamos a encontrar regulado dentro del artículo 365, literal B del Código de Trabajo. Una vez recibido ese memorial, entonces ahí ya el juez va a determinar, bueno, la carpeta judicial corresponde, los sujetos procesales son, todos están notificados,
envíese, remítase, elévese los autos a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. La sala, cuando recibe, va a dictar una resolución. En esa resolución va a decir, por recibida la carpeta judicial proveniente del juzgado de primera instancia, de conformidad con el artículo 368 del Código de Trabajo, se corre audiencia por el plazo de 48 horas al apelante o recurrente, a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el código no indica que cuando ustedes interponen la apelación, lo tienen que hacer con fundamentación y motivación. Aquí solo dice que dentro de 3 días usted plantea el recurso de apelación. Ahora, ¿por qué se da esta audiencia? Y es porque realmente el apelante no ha podido manifestarse frente a nosotros como tribunal. No nos ha dicho, señores de la sala de apelaciones, estoy inconforme con la apelación, con la sentencia, porque mi cálculo base para prestaciones no es como el juez lo dice. Ay, ¿por qué no usted? Es que mire, sencillamente a mí me pagaban 5,000 quetzales y el juez está diciendo que a mí me pagaban 3,000. Entonces, vea, señor juez, yo estoy reclamando lo justo. Ah, bueno, ¿ese es su reclamo? Sí, ese es mi reclamo. Ah, va. Entonces, ustedes ven, y vamos a seguir con este artículo 368, porque ahí está el trámite completo del recurso. Entonces, si ya pasaron esas 48 horas, el tribunal va a dar una vista que se va a practicar dentro de los 5 días siguientes. ¿Sí? Entonces, terminaron en las 48 horas, el tribunal resuelve, bueno, se ha vencido la audiencia que por 48 horas se corrió a la parte apelante, habiendo contestado la misma, se señala vista para el día, hoy que tenemos 30, pero como van a tener descanso, entonces, ¿cuánto es la otra semana? 10. Para el día 10 de mayo del año 2025, se percibe a los comparecientes que deberán comparecer a la misma para hacer las manifestaciones que en derecho corresponden. Notifíquese. Bueno, llega el día de la vista, llega el recurrente, vuelve a hacer sus manifestaciones que él ya hizo. Ojo, él no puede ampliar, porque él para eso ya tuvo 48 horas. Él sí puede decirme, señor juez, renuncio a la apelación. Eso sí puede decirlo. Señor juez, mis argumentos se basan en lo expuesto en audiencia de 48 horas por A, B, C, D, I. Si va a manifestar algo, tiene que ser en relación a eso. No puede extralimitarse. ¿Por qué? Porque ese mismo día en la audiencia el tribunal le va a decir, mire, señor Carlos Pérez, supongamos que es la contraparte, ¿usted qué tiene que decir respecto del recurso de apelación? Ah, bueno, mire, señor juez, la verdad yo estoy de acuerdo con la resolución del juez y hacer su manifestación. Porque ahí se va a dar el contradictorio, el derecho de defensa, se va a dar la inmediación. Bueno, se llevó a cabo la diligencia, ya terminó la vista, y si seguimos leyendo ese artículo 368, nos dice que dentro del plazo de 5 días se va a dictar sentencia. Venció la vista, 5 días después dictamos sentencia. ¿Qué sucede acá? Ese es el proceso tipo. Interponemos el recurso, nos elevan los autos, audiencia de 48 horas, una vista por 5 días y una sentencia dentro de 5 días. ¿Sí? Ahora, pasemos al artículo 369. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 369 nos determina que si dentro de la audiencia de 48 horas el apelante le dice al tribunal,
¿saben qué, señores? En primera instancia, yo le dije al juez que yo tenía la declaración del contador, pero el juez dijo que porque lo habían despedido, ya no era necesario. Y mi sueldo es de 5,000, y él pudo haber dicho en qué libros contables estaba. Además de eso, yo les pedí que se requiriera de los libros contables de la empresa y nunca los pusieron a la vista. Bueno, él le está diciendo al tribunal, miren, a mí hubo una prueba que no me recibieron. Diligenciaron todo, pero esas dos en específico no me las recibieron. Entonces, esta persona le está diciendo al tribunal, ¿sabe qué? Yo quiero que usted las conozca. El tribunal, después de leer la audiencia y de decir, bueno, ¿saben qué? Sí, estos elementos de prueba eran necesarios para concatenar y poder determinar si era cierto o no la aseveración de que esta persona ganaba 5,000 quetzales. En virtud de ello, ¿saben qué? Se programa una audiencia para recepción de la prueba. Supongamos, el artículo 369 establece que debe de practicarse dentro del término de 10 días. Pero supongan ustedes que el juez se le dio la gana y dijo, no, ¿sabe qué? Dentro de 8 días pongamos una audiencia y ahí que se ponga a la vista el libro y que venga a declarar el antiguo contador de la empresa. ¿Será que es legal que lo haya señalado dentro de los 8 días y no en 10? ¿Qué creen ustedes? Si la ley está diciendo, ¿saben qué? Es un término de 10 días, pero no dice al 10º día. Sí, es correcto, efectivamente. ¿Por qué? Porque no está diciendo que al 10º día, dice que dentro de un término. Puede ser en el 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y hasta el 10º. El juez decidirá, el tribunal según su agenda, cuándo lo va a hacer. Y en ese artículo 369 ya nos dice que una vez recibidos los elementos de prueba o una vez vencido ese plazo, se va a dictar sentencia entre un término no menor ni mayor de 10, no menor de 5 días ni mayor de 10 días. ¿Qué pasa acá? Si ustedes se dan cuenta y vemos la parte superior de la diapositiva, estos 3 primeros 4 pasos no cambiaron. ¿Se dan cuenta? Los primeros 4 pasos no cambiaron, pero en uno, el artículo 368, nos dice, audiencia 48 horas, vista dentro de 5 días y sentencia dentro de 5 días, y el 369 nos dice, audiencia 48 horas, me dijeron que hay pruebas sin diligenciar y que no recibieron, señalamos audiencia dentro de 10 días, dentro del plazo de 10 días, y resolvemos dentro de 5 a 10 días. Si se dan cuenta, lo que determina y lo que desata el que exista o no una prueba es la manifestación en la audiencia de las 48 horas. Ahí le tienen que decir al tribunal. Si no se lo dicen, si no se lo recibieron en primera instancia, ya en el amparo ni lo vayan a plantear. Porque se los van a rechazar por notoriamente frívolos y procedentes. Y esa declaración de frivolidad e improcedencia genera a veces certificaciones al Tribunal de Honor. Entonces, siempre vamos a tener que tener el cuidado debido de procurar efectivamente nuestros procesos, tanto como litigantes como juzgadores. Porque si ustedes se dan cuenta, cada vez que dicta una resolución, dice bajo su estricta responsabilidad, bajo su estricta responsabilidad. Recuerdo hace ya como unos 7 años tal vez, hubo un mal actuar dentro de un proceso y recuerdo efectivamente cómo el juez manifestaba y decía, es que miren, señores investigadores, a mí el oficial de trámite me sorprendió en mi buena fe. Y es bien paradigmático porque los pequeños detalles son los que traen grandes consecuencias. En la ley del organismo judicial, en el artículo 68, segundo párrafo, establece que todos los jueces de la República
para resolver deben imponerse de la totalidad de las actuaciones que corresponden a la carpeta judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que si el juez resuelve algo que es ilegal, algo que es contrario a la ley, él tiene una responsabilidad por la cual debe de responder. No hay opción a decir, no quiero, no puedo, no estoy de acuerdo, sino que él es responsable por todo lo que acontezca derivado de su resolución. Entonces, recapitulando, el proceso tipo se establece en el artículo 368 con la interposición del recurso, el envío de los antecedentes a la sala de apelaciones, la sala otorga una audiencia de 48 horas a la parte, habiendo manifestado esta, se señala una vista que se va a practicar dentro de un plazo de 5 días y verificada esta vista se va a dictar sentencia dentro del plazo de 5 días de conformidad con el artículo 368. Esto es la apelación tipo. En el supuesto de que en la audiencia de 48 horas nos manifiesten los sujetos procesales o nos manifieste el recurrente que él propuso medios de prueba y no se diligenciaron, de conformidad con ese artículo 369, el tribunal va a evaluar si el tribunal determina que sí debieron recibírseles, el tribunal va a señalar una audiencia dentro del término de 10 días para recibir y conocer estos elementos de prueba. Vencidos los 10 días o recabado los elementos de prueba, el tribunal resolverá dentro del plazo no menor de 5 ni mayor de 10 días. Bien. ¿Dudas, comentarios, quejas, enojos o todo está bien hasta el momento? Está bien, Lick, por el momento. Todo bien, licenciado. Muchas gracias. Todo bien. Muy bien. Todo esto pasa de los de 10 a 15 días, ¿verdad, Lee? De lo que usted decía aquí. Los 10 días de que indica el artículo 369 y de luego la sentencia entre los 5 días, ¿no? Dentro de 5 a 10 días, Ay, si hay prueba. si hay pruebas. Sí. Si no hay prueba, solo van a haber vista y sentencia. Y punto. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya vamos, ya se me van a ir de vacaciones los que están ya listos para subirse al carro y irse para el puerto. No se me vayan a alocar. Los queremos a todos de regreso. Bien. Verificada la sentencia, resulta que a ustedes les notifican. Viene el Tribunal de Apelaciones y dice, vamos a proceder a notificar y manda la cédula. Ustedes lo leen y dicen, no entiendo ni lo que dice. Pero si yo pedí 200,000 quetzales y este señor me está dando solo 180. Pero me hizo la consideración que hicieran los 200,000. Eso es contradictorio. Y si se da cuenta, nos habla de la aclaración que va a hablar de que en la sentencia hayan términos oscuros, ambiguos o contradictorios. Cuando habla de oscuros, es que le da tanta vuelta a lo que le está considerando que ni él se entiende. Cuando es ambiguo, es cuando le dice, sabe que sí, pero no. O sea, sí su medio de prueba comprobaba que eran 200,000 quetzales, pero viera que su patrono pobre solo le puede pagar 180,000. A mí qué me importa. 200 son 200 y punto. O contradictorios. Cuando habla de la contradicción, es cuando el juez les dice, mire, tiene derecho a que le indemnicen. Pero ¿sabe qué? Usted cometió
una vulneración al reglamento interior de trabajo, entonces que no se los paguen. Y dice usted, pero mire, ¿y eso qué tiene que ver? De conformidad con la normativa del reglamento, yo ya no tengo ninguna responsabilidad. Entonces se contradice, porque el juez dice, sí, pero conforme a algo que pasó no se lo voy a dar. Entonces hay una contradicción, o sí o no. ¿Sí? Bueno, entonces ya hablamos de que contra qué va a proceder. Una vez determinado el recurso y que vamos a plantear la aclaración, nos notifican la sentencia y tenemos 24 horas de que nos notificaron para interponer la aclaración. Ahora, ¿de dónde nos sacamos este plazo? El artículo 365, literal A del Código de Trabajo, es bien específico cuando él establece que la aclaración y la ampliación deben interponerse dentro del plazo de 24 horas de notificado el fallo. Recuerden ir marcando esos aspectos. Que no se les vaya a olvidar porque después los ponen a fundamentar y vamos a estar fregados, ¿sí? Bueno, una vez nosotros planteamos el recurso, el juez tiene que resolver dentro del plazo de 3 días, ¿sí? Aquí no es nada de que yo quiero o yo no quiero. Aquí es que él tiene 3 días para resolver y si no lo hace, él ya tiene responsabilidad. Bien. Esto es el recurso de aclaración. Ahora vamos al recurso de ampliación. Ahora, ¿cuándo procede el recurso de ampliación? Resulta que ustedes en su demanda pidieron su indemnización, pero también indicaron que a ustedes no les pagaron ni su bono incentivo para los trabajadores del sector privado, o sus bonos si son trabajadores del Estado. Ustedes pidieron vacaciones, ustedes pidieron su bono 14 y pidieron el aguinaldo. Resulta que al juez se le olvidó decir si tenían derecho a vacaciones o si no tenían derecho, y el pago es la misma. Entonces ustedes comparecen al juez y le dicen, mire, señor juez, fíjese que yo le pedí lo de mis vacaciones, pero usted no me está diciendo nada de eso. Ah, sí, no se resolvió algo, ¿verdad? Entonces volvemos a la literal A del artículo 365 del Código de Trabajo, que nos establece que la aclaración y la ampliación se interponen dentro del plazo de 24 horas de notificado el fallo. Una vez interpuesto el recurso, se va a proceder a resolver dentro del plazo de 3 días. Y volvemos a lo mismo. El no resolver genera una responsabilidad por parte del juez. ¿Y qué responsabilidad es? Anteriormente se tasaba por medio de la tramitación del recurso de responsabilidad. Sin embargo, con la reforma del el año 2016 de la ley de la carrera judicial, ahora es la Junta de Disciplina Judicial, con el apoyo de la Supervisión de Tribunales, quienes llevan a cabo el trámite. Se plantea como recurso de responsabilidad, pero ahora termina dirimiéndose en un ente administrativo por las sanciones disciplinarias que deben de darse contra el juez. Anteriormente eran las salas de apelaciones, en la actualidad, porque la ley vino a reformar y a derogar algunos aspectos de las leyes, la ley de la carrera judicial trae esa responsabilidad. Por eso es que les he venido recalcando que el juez, bajo su estricta responsabilidad. ¿Por qué? Porque la Constitución ha sido muy clara en cuanto al principio de indubio pro operario. ¿Sí? La Constitución nos dice que debe ser en favor de. Y conforme al principio de equidad, es que debe tratarse ese aspecto. Muy bien, compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Y yo demás? ¿O
estamos claros con los recursos que hemos estudiado hasta el momento. Sí, Lic. Todo claro, licenciado. Todo claro. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, yo digo que lo dejamos por aquí. Ya van a ser las 8. Ya, para que se me vayan a descansar. Y los que se van a la playa, pues se van con cuidado. No les pase nada en el camino. Los que se quedan trabajando, pues ánimo. Y por mi parte, esto es todo por hoy. Les deseo una excelente noche y pues nos vemos el siguiente día de clase ya con la presencia de la licenciada, primero Dios. Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos mucho. Gracias, Lick. Feliz noche. Que tengan muy Compartir buena las noche. diapositivas, Gracias, Lick. feliz Disculpe. noche. Eso, Gracias, tengo Lick, que- feliz noche. eso es cuestión de la licenciada. Permítame hablar con ella y ya les comento, ¿sí? Muy amable, Lick. Gracias. Feliz noche. Que tengan buena noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Lick, Mucho gusto, una buenas noches. pregunta. Cuénteme. Noche, Lic. Entonces, ¿dónde había estado esto? Entonces, la ampliación, al ser considerado un auto, tendrá 3 días, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, esa es la cosa. Era para unirlo con lo del el 25, el 325. Exacto. Exacto. Ok. Era eso. Muchas gracias, Lick. Para servirle, para servirle.